Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, gracias. No puedo empezar mi intervención sino lamentando los últimos asesinatos machistas que han tenido lugar en los últimos días. Todas las palabras suenan vacías cuando hablamos de la pérdida de vidas mujeres, de vidas humanas, mujeres y niños en estos últimos días, niñas en concreto muertas porque no somos capaces de acabar con esta cultura heteropatriarcal. Hoy es un día de luto y estoy segura de que todas sus señorías lo sienten así. Dicho esto, no está de más utilizar esta tribuna para reclamar más medios para acabar con esta lacra que nos asesina cada día. Porque es mucho lo que queda por hacer, tienen que ser todas las administraciones las implicadas, también esta Cámara. Con respecto a la Ley de Igualdad, al proyecto de ley que hoy se aprueba, tengo que empezar felicitando por el trabajo realizado a todas las ponentes. Creo que se ha trabajado mucho, creo que se ha trabajado de forma muy seria y creo que ha habido un esfuerzo en general por trabajar y mejorar los mimbres del proyecto de ley que a nuestro juicio adolecían de muchos problemas. Si no me falla la memoria, es la quinta ley que aprobamos en el seno de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales. 4 procedían de proyectos de ley y mi grupo parlamentario ha votado a favor de la Ley de Servicios Sociales, de la Ley de Discapacidad, que provenían de proyectos de ley del Gobierno, la Ley también contra la LGTBI-fobia, que en este caso partía de 2 proposiciones de ley del Partido Socialista y de mi grupo parlamentario. Y en el último caso, la Ley de Voluntariado fue una abstención, pero en ningún caso votamos en contra. Todo esto, además, sucede, la votación de esta Ley de Igualdad, en un día en el que es el tercer proyecto de ley que se debate y 2 de los cuales han salido ya aprobados. Plantean un problema, a mi juicio, los proyectos de ley que provienen de la Consejería de Igualdad, en general del Gobierno, pero en concreto, y en lo que a mí compete, la Consejería de Igualdad, y es algo, además, que en todos los informes se viene repitiendo, y es el excesivo carácter ambiguo, programático, de anuncio que contienen muchas de estas normas. Ya nos pasó en la Ley de Servicios Sociales y, sobre todo, nos pasó en la Ley de Discapacidad. Trabajamos mucho y, sobre todo, nos pensamos mucho cuál era el sentido de nuestro voto, porque eran normas que adolecían de concreción, eran normas que no concedían derechos. Nosotros venimos aquí a trabajar para aprobar leyes que tienen que conceder derechos concretos a la ciudadanía. En este caso, nos parece que ese carácter programático o abierto es mucho más grave al tratar de la igualdad, cuando venimos, además, a modificar una ley que no se ha cumplido. ¿Cuántos planes, cuántos programas se contenían, se preveían en la anterior ley de 2007? Lo ha recordado la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, sin embargo, no llegaron a realizarse nunca. ¿Para qué hacemos leyes si luego la Administración que ostenta el grupo mayoritario no cumple con su tarea y sale de aquí con su ley una vez publicada en el BOJA y se dedica a cumplirla? Al final nos parece que estamos haciendo propaganda y que lo estamos haciendo con una materia tan sensible y tan seria como la igualdad entre hombres y mujeres. Este proyecto de ley viene, además, de un Gobierno que pertenece a un partido que se puso de perfil al principio en la huelga feminista del 8 de marzo. Y conviene recordarlo, que no apoyó la huelga como tal, sino únicamente ese paro simbólico de 2 horas que a nosotros nos parecía que no tenía ningún sentido y que luego, además, se vio obligado, llevado por la realidad del movimiento feminista, que realmente ha sido una sorpresa y que vino a poner la realidad por delante y a obligar al Gobierno a cambiar su postura. A nuestro juicio, y a pesar de que decía que reconocemos el trabajo que se ha podido hacer, esta ley tiene muchos problemas. Vamos a empezar diciendo los más importantes. El incremento de las pensiones no contributivas, me van a perdonar sus señorías, pero es de risa. Se gasta mucho más en publicidad institucional que en pensiones no contributivas, y se lo voy a demostrar. Aquí traigo el BOJA con la cifra de lo que gasta una única empresa pública, la empresa pública para la gestión del turismo y del deporte de Andalucía, en publicidad institucional. En 3 cuatrimestres, 14 millones de euros. 14 millones de euros en publicidad institucional en 3 cuatrimestres. ¿Cuánto gastamos en pensiones no contributivas al año? 12 millones de euros. ¿Que vamos a subir como mínimo el IPC? Estaría bueno. Recuerdo que aquí en junio se trajo una moción relativa a las pensiones no contributivas y se solicitó que se cobrara como mínimo el IPREM en 14 pagas y que se dijo que no. Y se dijo que no por parte de sus señorías del Partido Socialista, que les pareció una cifra muy alta. Si lo gastamos en publicidad institucional, en cambio, parece que no es tanto el dinero que se emplea. Otro asunto muy relevante y que nos preocupa y tiene que ver con con una enmienda presentada, en este caso no por mi grupo, sino por Izquierda Unida, y es la imposibilidad práctica real de realizar la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.
Las mujeres que tienen que acudir a hacerse esta intervención nos dicen que parece que tienen que ir en clandestinidad, que no existen centros públicos en los que de manera normalizada se pueda realizar algo que debería ser un derecho. Y para que sea un derecho lo tienen que poder realizar todas las mujeres en igualdad de condiciones, con independencia de dónde vivan, si en una capital, si en un pueblo más alejado o más pequeño. Nos parece que ese punto es fundamental. Agradecemos a Izquierda Unida que haya presentado esa enmienda y nos parece que no introducirla es un error que ya demuestra que el Partido Socialista anuncia unas cosas, pero que cuando tiene que bajar un poquito más al detalle, en ese caso flaquea, porque el gusto por externalizar o por los centros concertados aquí se nota y se nota mucho. Un tema que nos preocupa especialmente y que ya advertimos el día que se aprobó en la comisión el texto que hoy traemos a debate. A nosotros nos parece un avance que haya sanciones, en esta ley y en cualquiera. El derecho sancionador, cuando se hace de manera sensata y cuando es serio, nos parece que es un avance porque podría llevar a pensar que nos tomamos la igualdad en serio. ¿Qué sucede? Que hay un punto que nos preocupa y nos preocupa mucho porque es todo lo contrario. Nos parece que supone un retroceso en los derechos, un límite a derechos fundamentales. ¿De verdad que vamos a sancionar como sanción grave la organización de actos culturales como una charla o artísticos como una obra de teatro o un monólogo que justifique la prostitución? ¿De verdad que vamos a hacer eso? ¿Podemos sancionar con una sanción de 60.000 a 120.000 euros la organización, repito, de actos culturales, artísticos o lúdicos? Puedo entender cuál es el sentido que latía detrás de la sanción. Quiero pensar que estaba pensando en algunos actos lúdicos puntuales que hemos visto a veces, anuncios que pueden resultar, por supuesto, contrarios a la idea de igualdad y que deberían estar sancionados, pero se ha hecho de manera que no tiene recibo. En consecuencia, señorías del Partido Socialista, ¿podemos gastar dinero público de los parados en un puticlub, pero no podemos hablar de prostitución? ¿Podemos gastar 14.000 euros en prostitución y, sin embargo, vamos a sancionar de 60.000 a 120.000 euros por un acto en el que se justifique la prostitución? ¿Qué es justificar la prostitución? ¿Vamos a hablar de ella? ¿No podemos admitir todas las posturas? Si lo hacemos únicamente, ¿podemos admitir posturas contrarias a ello? ¿De verdad? Nos parece que, en este caso, mi grupo parlamentario no va a ser cómplice de la aprobación de una ley mordaza andaluza. Y si el voto particular que ha presentado el Partido Socialista sale adelante, no podremos apoyar en ningún caso esta medida. Nos parece que, repito, entendiendo cuál era la intención, no se ha afinado o no se ha querido afinar, y me parece que el partido está cómodo, el Partido Socialista, teniendo un cajón desastre que le permite sancionar algunas actuaciones que van mucho más allá de los que tienen que ver con la igualdad y lo que se protege en esta ley. Y para terminar, esta ley no cambia la vida de las mujeres andaluzas, lo siento, no lo hacía la anterior, pero no porque la ley no contuviera elementos que fueran en esa línea, sino porque no se cumple, porque no se aplica. Al final, lo peor de todo esto es que en esta ley se ve cómo se ha utilizado la igualdad, una vez más, por parte del Partido Socialista para hacer política de salón, para hacer política anuncio. Y nos parece que en este caso no es de recibo. Vamos a cambiar con esta ley la aprobación de la vida de las mujeres que prestan la ayuda a domicilio a 3 euros la hora y que dependen de un servicio público que debería prestar la Junta de Andalucía, que no estoy hablando de la empresa privada, que de eso también podríamos hablar. Las teleoperadoras del 061 llevamos 3 años luchando, tratando de mejorarles las condiciones laborales. Y digo teleoperadoras porque son mujeres en su inmensa mayoría y, sin embargo, ahí no llegamos. ¿Por qué? ¿Por qué no llegamos ahí? Nos parece que al final que el feminismo que impregna esta ley es un feminismo de salón, ya Podemos Andalucía lo sentemos, pero no le sirve. Queremos una ley que se comprometa de verdad con las mujeres andaluzas y que acometa el techo de cristal y el problema de la brecha salarial que realmente tengamos y que entre de verdad a controlar lo que sucede en las empresas que subcontratan con la Junta de Andalucía y que son su responsabilidad, y que dentro de sus competencias pueda establecerse planes de igualdad que tengan medidas de conciliación reales, pero nos parece que, tal y como está establecida, todo eso no llega y al final se queda en un anuncio. Como les decía, la política hecha anuncio en materia de igualdad a nosotros no nos vale. Muchas gracias. Gracias, señoría.